continuación tendremos nuestra conferencia titulada Patrimonio Cultural y Ordenamiento del Territorio. Ideas para una adecuada ordenación cultural del territorio, a cargo del doctor Julián Pimiento Echeverri. El doctor Julián Pimiento Echeverri es doctor y magíster en Derecho Público de la Universidad Panteón Assas París II, con estudios postdoctorales en la Universidad de Barcelona sobre responsabilidad extracontractual por limitación de la propiedad privada. Abogado de la Universidad Externado de Colombia, profesor de pregrado, posgrado, maestría y doctorado en la misma universidad. Autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales en Derecho Público, Expropiación y Propiedad Pública. Se desempeñó como magistrado auxiliar en la presidencia y en la sección tercera del Consejo de Estado. Ha sido profesor invitado en varias universidades y es asesor permanente de entidades privadas y públicas. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos, todas. Espero que pues las 656 personas que están en este momento, me imagino que ven con sorpresa que yo no soy Clara Velasco, soy Julián Pimiento. Simplemente pues para hacerles un poco digamos, de por qué estoy yo acá. A Clara, que es una persona que ya nos ha acompañado en otras conferencias, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, tuvo un problema familiar de último minuto y no pudo acompañarnos. Entonces, pues, con algo de alegría, puedo estar yo acá. Digamos que es una sensación un poco extraña porque, pues, evidentemente uno siempre está preocupado por la salud de los colegas, pero de todas maneras, pues eso no quita que seguimos trabajando por ustedes, que la recordamos con mucho cariño y que pues intentaré hacer lo mejor posible por llenar esos zapatos tan grandes que ella deja en este momento. La idea de mi ponencia, y no quiero dejar, digamos, de decir mi felicidad por dos cosas. Ya comparto la pantalla, pero siempre para mí es una alegría estar en las jornadas. Fue el lugar donde dicté mi primera conferencia y espero que sea el lugar donde dicte la última. Agradezco a todos los que están conectados. De verdad que estar en este lugar, así sea de manera virtual, pues es un excelente momento de encontrarnos, de presentar todas nuestras posturas, y para mí en este momento es un momento particularmente feliz porque, habiendo escuchado al profesor Jorge Agudo, veo que algunas de las cosas que les he dicho a mis estudiantes en materia de bienes públicos, pues tenían la intuición correcta y iban por el lado correcto. Entonces, pues es una triple alegría con una tristeza subyacente y una preocupación por Clara, pero pues aquí estamos. Y pues simplemente que les voy a compartir la pantalla de las diapositivas. A ver, aquí las diapositivas que tengo para hablarles un poco de patrimonio cultural y ordenamiento del territorio, ordenación del territorio. Hay, digamos, varias cuestiones aquí que son interesantes. Yo quiero empezar con un caso, y es un caso que quiero mostrarles. Este es probablemente, y pues con los estudiantes este año, que hay muchos acá, hemos discutido mucho este caso. El edificio Acuarela es uno probablemente de los más complejos, o de los casos más complejos que hay en este momento en el país, y que pone de presente la atención que quiero transmitir en esta conferencia. Tenemos las murallas, tenemos todo el sistema amurallado de Cartagena de Indias, que es no solamente monumento nacional, sino patrimonio histórico de la humanidad, que está en la lista de la UNESCO Patrimonio Histórico de la Humanidad, a justo una cuadra más allá de donde estaba el área de influencia según el Plan de Ordenamiento Territorial. Se pide una licencia de construcción para 5 torres de 31 y 32 pisos cada una. La licencia se otorga porque además se solicitan todos los certificados previos, se indica que efectivamente ahí no hay una afectación
digamos, al patrimonio cultural. Claro, solo se podían construir 4 o 6 pisos. Sin embargo, se otorga licencia para 31, 5 torres de 31 y 32 pisos. Eso básicamente va a cambiar digamos, el paisaje, la visual de todo, de Cartagena. Evidentemente, pues estamos en una zona donde el suelo pues cuesta muchísimo dinero. Y entonces la pregunta es, ahí lo que ustedes ven, esa edificación tiene solo 20 pisos. Le faltan todavía 11 pisos para la primera torre. Pónganle 4 torres al lado y van a ver, digamos, la tensión que se está generando. Entonces, claro, ¿qué pasa? Entonces, pues, evidentemente el edificio, este edificio, la existencia del edificio ha puesto, digamos, de presente la tensión tan fuerte que existe entre Cartagena, el Ministerio de Cultura, entre las autoridades distritales, entre las autoridades que protegen el patrimonio cultural en el distrito y el Ministerio de Cultura. Hay una especie como de echarse la pelota entre cada uno diciendo, no, la culpa es tuya, no fuiste tú, no hiciste al tiempo. Y hay un particular que además pidió una licencia y que ya demandó al Estado por 59 mil millones de pesos. Entonces, es uno de esos casos, además una ciudad donde pues claramente cada uno de esos apartamentos se pueden vender por oro, no ahorita porque es supuestamente vivienda de interés social, sino más adelante. Es decir, hay mucha tensión en torno a la protección del patrimonio cultural en una ciudad como Cartagena, que probablemente es la joya de la corona de Colombia. Es el lugar, digamos, la expresión material del patrimonio cultural, lo que nosotros pensamos que cuando pensamos en patrimonio cultural, pensamos en el centro histórico de Cartagena, que es probablemente ese lugar, digamos, mágico, que además no solamente nos lleva a pensar en las murallas, en la época colonial, sino además en todo el realismo mágico de García Márquez. Es decir, es la novela, digamos, es Pasión de Gavilanes, La Virgen de Guadalupe, todo en un solo caso. Y pues evidentemente la UNESCO fue el ministro, el director de patrimonio, pidió además que, pues puso de presente el caso, la UNESCO dijo, miren, hay que demoler, o recomendó esas recomendaciones de organizaciones internacionales que se deben cumplir, recomendó la demolición de Acuarela. Y entonces, pues, obviamente se preguntaban hace un año, ¿perdería Cartagena la declaración de patrimonio si no se tumba el edificio de Acuarela? Y luego, pues, ese mismo día nos respondía, Cartagena podría perder la calificación de patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, fíjense cómo este mismo caso, esta foto es justamente una de las grandes tensiones que tiene el patrimonio cultural, en las que pues me voy a centrar en los siguientes 25 minutos que tengo para mi charla. Entonces, pues, simplemente, y bueno, también quiero decirles que no es solo un caso colombiano. Hace un año el edificio, o el Hotel Sheraton, construyó en Cusco, y para construir su edificio, pues, tumbó digamos, dos muros de unos caminos ancestrales que nunca se podían recuperar. Pues obviamente se ordenó la demolición del edificio. Es decir, ese no es un problema solamente colombiano. Realmente esa tensión entre patrimonio cultural y desarrollo y propiedad privada siempre va a estar presente. Entonces, pues, como la idea es unir y de verdad quiero agradecerle mucho al doctor Jorge Agudo, al profesor Jorge Agudo, por su conferencia, porque yo creo que nos pone de una manera además espontánea y sin haberlo planeado de esa forma, nos pone, digamos, a discutir lo mismo, a discutir esa tensión entre interés general, propiedad privada y cómo pues a veces tendrá que ser uno y a veces tendrá que ser otro, pero lo importante es que la ordenación del territorio nos tiene que llevar a encontrar ese difícil equilibrio entre esos dos conceptos y entre muchos más. Entonces, pues, solamente para citar a uno de mis héroes, al doctor Héctor Santaella, pues, ¿por qué es importante y por qué es tan relevante este tema del patrimonio cultural en el territorio y por qué nos puede permitir justamente entender la visión, digamos, esa visión multidimensional del territorio? Pues es por lo que dice Héctor. Finalmente, el territorio es el espacio, digamos, por excelencia de ejecución de competencias de autoridades administrativas. Y eso nos lleva a que vamos a encontrar intereses, Héctor le llama intereses sectoriales. La verdad es que yo creo que en este momento tenemos claridad en que no hay un interés general, sino que hay diversos intereses generales que se reflejan en el territorio, y esos intereses no solamente, no necesariamente son complementarios, sino que muchas veces son contradictorios, son concurrentes, compiten para llevar, digamos, a un mejor, digamos, a cumplir determinados fines. Entonces, les pongo un caso muy concreto, pues podemos tener un mejor desarrollo urbano, interés general, pero también nos toca proteger el patrimonio cultural, otro interés general.
probablemente un mayor desarrollo urbano puede, que es un interés general, puede ir en contra de la protección del patrimonio cultural. Entonces no estamos en una lógica de un interés general estático, de un interés general que puede ser fácilmente definible, sino de varios intereses generales que actúan sobre el territorio. Esos intereses generales pues están en cabeza de determinados autores y que tienen lógicas o prioridades dispares, eso como lo dice Héctor, y esos intereses y lógicas, prioridades dispares, pues van a entrar en colisión y van a entrar en conflicto en el territorio. Y la ordenación del territorio lo que nos debe llevar a solucionar ese conflicto, esas tensiones, ya sea arbitrando, digamos, ya sea llegando a puntos medios o simplemente dando prevalencia a uno de ellos. La cuestión es cómo lo hacemos y de qué manera. Yo creo que el patrimonio cultural nos puede demostrar digamos, nos puede mostrar cómo esos conceptos generales que hemos visto en los paneles de ayer, que se fueron claros en el panel de Disney, de Juan Carlos y Paula Robledo, dirigido por Hugo, donde eran muchas las tensiones que se ven en el territorio, temas de participación, temas de intereses colectivos, temas de intereses económicos, que van todos a confluir en el territorio. Entonces, ¿cómo se desarrolla todas esas ideas que vimos ayer frente a el tema del patrimonio cultural? Primero que todo, hay muchas dimensiones de lo cultural en el ordenamiento jurídico colombiano. Ese es como el primer punto del que tenemos que partir, es que hay muchas dimensiones, que existe en Colombia una constitución cultural, que se materializa de muchas maneras. Lo importante, además es muy relevante para la conferencia, yo me voy a enfocar no en todas las manifestaciones culturales, no en el graffiti, en el rap, en el bambuco, en el vallenato, no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar es más en el aspecto, digamos, más físico de las manifestaciones culturales en el territorio. La pregunta es cómo deben reconocerse y cómo deben garantizarse y protegerse. El problema es que hasta ahora, y yo creo que, digamos, probablemente en la conferencia del profesor Jorge Agudo quedó un poco más claro, pero ayer se daba cierta intuición de ese punto, es que nuestro ordenamiento del territorio ha sido estrictamente, y creo que la doctora Silvana decía algo similar, hemos enfocado en una ordenación de territorio que es estrictamente urbanística. Marcos Almeida nos presentó una propuesta distinta de decir el urbanismo no es lo mismo que la ordenación del territorio. Y justamente nuestros instrumentos de ordenación del territorio, que ya son muy antiguos además, pues se han enfocado en la parte urbanística monumental en el edificio. No se enfocan en todas las demás dimensiones del territorio y eso es un problema grave. Y digamos que a ese punto también tenemos un elemento suplementario y es que pensamos que el plan es la solución a todos nuestros problemas. Tenga un plan, haga un plan y ese plan nos va a resolver todos los problemas del universo. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta, al menos se ha hecho evidente que no solamente el plan se requiere, sino que el plan tiene que adoptar para que sea funcional, más allá del nombre que se le dé, pues todas las dimensiones del territorio. Es decir, todos los intereses que confluyen en el territorio y cómo se hace ese arbitraje. Y hay un problema competencial muy fuerte, y hay un problema de intereses muy fuerte, y hay un problema de participación, que es bien complejo. Entonces, ¿cuál es, digamos, la propuesta que pretendo hacer en esta conferencia muy corta sobre esos puntos? Primero se va a hacer una explicación general de digamos, de cómo se está regulando, de qué es lo que se regula, cuál es el objeto de protección, pero luego, digamos, la propuesta concreta de cómo regular lo cultural en el territorio. Entonces, es una visión mucho más amplia del patrimonio cultural, una visión más multidimensional del instrumento de regulación y de protección y de conservación del patrimonio cultural, que denote esa tensión entre conservación, desarrollo urbano y particularmente, este es un punto muy relevante, el turismo como actividad económica, la promesa del turismo, del recurso cultural como un recurso estrictamente turístico, eso genera muchos inconvenientes, muchas dificultades, como lo generó para el patrimonio natural, y pues intentaré explicarlo de manera muy breve. Entonces, lo primero, ¿cómo Colombia regula lo cultural en el ordenamiento jurídico? Y es, digamos, de alguna manera muy sencilla. Les dije que en Colombia hay una constitución cultural. Yo creo que, pues, ya que nos metimos en eso, pues hay una constitución ecológica, una constitución cultural, una constitución económica, pues hay una constitución minera, hay una constitución, digamos, la constitución son 380 artículos, eso regula todo. Pero el punto es que sí hay unas normas concretas relativas a la cultura y al tratamiento de la cultura en la constitución política.
es un fin del Estado garantizar que las personas accedan a la cultura, proteger la cultura. Sabemos que Colombia igual, digamos que no fue muy lejos en ese punto, pues es un Estado multicultural, de reconocimiento de esas manifestaciones culturales y de protección de esas manifestaciones culturales, que, digamos, tiene varias expresiones. Por ejemplo, la cultura es además un derecho, el acceso a la cultura es un derecho fundamental, es un derecho de los que antiguamente llamados de tercera generación, es un derecho colectivo, el patrimonio cultural se protege como un derecho colectivo, pero no solamente eso, también las manifestaciones de estilo consulta previa son formas de garantizar y expresar ese derecho a la cultura y al mantenimiento de esas manifestaciones culturales. Es un deber de las autoridades públicas y de los ciudadanos proteger la cultura, y eso ya se empieza a manifestar cuando, por ejemplo, ese deber se refleja en la propiedad. Yo soy dueño de una casa en la Candelaria, yo soy dueño de una casa en Popayán, pues tengo que hacer determinadas, digamos, tengo que asumir determinadas obligaciones de protección y de conservación de esos bienes que el ordenamiento jurídico me impone. Digamos que ahí lo difícil va a ser ese arbitraje entre propiedad e interés general, si efectivamente estamos en un escenario de expropiación indirecta o de alcance expropiatorio de las decisiones administrativas, pero más allá de ese punto, lo importante y lo relevante es que la cultura no es un monopolio del Estado. El Estado, o al menos la protección de lo cultural, no es un monopolio del Estado, se le traslada también su carga a los ciudadanos. Y en el cuarto punto, que es donde yo me voy a centrar en este punto, es que es un objeto de protección concreto. Es decir, no estamos hablando de la cultura, de lo cultural, de todas las manifestaciones culturales. Estamos hablando de aquellas manifestaciones culturales que son reconocidas por el ordenamiento jurídico y a las cuales se les da una protección concreta a partir del concepto central de patrimonio cultural. Y aquí sí quiero, y esto, pues este cuadro no sé si lo han visto, al menos lo vieron algunos estudiantes puesto en el tablero, pero este cuadrito es como mi cuadrito de todas las ponencias. ¿Y qué es lo que quiero decir? Porque es básicamente, creo yo, la expresión probablemente visual o gráfica de la postura de Jorge Agudo, digamos como al punto al que están llegando en España, que yo creo que nosotros ya tenemos unas experiencias muy fuertes a partir del concepto de espacio público, a partir del concepto de bien de interés cultural, que reflejan aquello de lo que estaba hablando el profesor Jorge Agudo. Y es básicamente que en nuestro sistema jurídico, digamos, una cosa es la propiedad, que puede ser pública o privada, y otra cosa es la afectación. Una cosa es aquello que corresponde al régimen jurídico del titular y otra, el destino que el ordenamiento jurídico o el propietario le dan al bien. Bajo esa perspectiva, el patrimonio cultural, lo que llamamos patrimonio cultural, no es un conjunto de bienes públicos que hacen parte de los bienes de uso público, que sean bienes fiscales. No, realmente lo que llamamos patrimonio cultural es un conjunto de bienes, manifestaciones, realidades materiales de titularidad pública o privada, y en algunos casos eso ni siquiera va a ser relevante, que están todos o que todos tienen unas determinadas condiciones que hacen relevante para el ordenamiento jurídico su protección y conservación y su gestión. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Lo que quiero que nos quede claro es que el patrimonio cultural no es sinónimo de propiedad pública. Patrimonio cultural obedece a lo que llamamos afectaciones al interés general. Es una afectación concreta que busca garantizar y proteger aquello que motivó su declaratoria. Bajo esa perspectiva, el hecho de que yo tenga mi casa en la Candelaria y que al lado esté la casa de la Universidad Externa de Colombia y que al lado esté el ICANN, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pues simplemente, independientemente del uso que se le da al bien, lo importante es que los tres tienen en común que están destinados a la protección de ese interés general llamado protección de la cultura. Y dentro de esa perspectiva, la pregunta es cómo debe regular el ordenamiento jurídico ese interés general. No es el mismo interés general del ordenamiento urbanístico, no es el mismo interés general de la protección del patrimonio natural, es otro interés general distinto que tiene su propio conjunto de herramientas. ¿Cuál es ese conjunto de herramientas? Digamos, ¿cómo se entiende en nuestro sistema jurídico? Pues de una manera sencilla. Esto está en el artículo que ustedes van a tener en el libro, hasta donde se les va a enviar la próxima semana. Pero digamos que ya lo he dicho en algunas oportunidades. Si me escriben, yo les mando material sobre este punto, no solamente sobre esto, sino también sobre patrimonio natural, espacio público y todo. Básicamente es la misma idea. Pero en el caso de patrimonio cultural, tengo el patrimonio cultural como categoría general, patrimonio cultural material
donde tengo el patrimonio cultural material mueble, patrimonio cultural material inmueble. Ese, a su vez, el último, se divide en grupos urbanos y grupos arquitectónicos. Por ejemplo, el centro histórico es un grupo, es patrimonio cultural material inmueble del grupo urbano y se protege de esa manera. Ya vuelvo sobre esos puntos que es donde me voy a centrar en la ponencia, por eso está de ese color. Tenemos el patrimonio cultural inmaterial cuya lógica es totalmente distinta en el ámbito de protección. ¿Por qué? Pues porque básicamente ahí podemos juntar al vallenato o al ajiaco, que son manifestaciones culturales que el ordenamiento jurídico reconoce como tales y que tienen una protección especializada. Ahora, ¿cómo se protege el patrimonio cultural material? A ver, mientras si yo voy y destruyo mi casa porque quiero hacer un edificio y lo hago sin permiso y sin licencia y todo eso, pero independientemente de si con permiso o con licencia, pues no me lo van a dar, pero digamos que lo tumbo la casa, pues se va a proteger el patrimonio cultural, o en el caso de Acuarela, se va a proteger el patrimonio cultural. Pero ¿qué pasa con el patrimonio inmaterial? Pues si yo hago mal un ajiaco, que seguramente lo haría y me quedaría mal, si yo hago mal un ajiaco, pues no estoy dañando el patrimonio cultural inmaterial. O si canto mal un vallenato, ustedes no me han escuchado cantar, pero créanme que si me escucharan cantar dirían, está dañando el vallenato, se lo está tirando. Pues en ese caso, pues nadie va a venir a ponerme una multa porque canté mal y porque estoy destruyendo el patrimonio cultural inmaterial. No, la protección se da de una manera muy distinta porque lo que se busca proteger es la digamos, configuración, la protección de esa expresión cultural. Y esa expresión cultural va a tener unas garantías especiales, sobre todo un deber del Estado de promover que siga existiendo vallenato, de promover que se siga haciendo el ajiaco. Y en muchos casos es muy interesante, por ejemplo, que la garantía del patrimonio cultural inmaterial, piensen en el caso del biche en el Valle, pues va en contra de otras normas, por ejemplo, del INVIMA, de normas de patentes, porque la forma de hacer ancestralmente determinados alimentos, pues va en contra de la pasteurización, va en contra de otros intereses generales, por ejemplo, el de la sanidad pública. Y bueno, el patrimonio arqueológico, el caso más famoso que nosotros tenemos, el caso del Galeón San José, que es el patrimonio cultural sumergido. Entonces, fíjense que no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de ordenación del territorio, de ordenación cultural del territorio. Yo por eso creo que lo más importante es centrarnos en el patrimonio cultural material inmueble, ya sea grupo urbano arquitectónico, es decir, la casa o los sectores urbanos, el espacio público, que es lo que nuestro sistema jurídico protege como una garantía. ¿Cómo se hace esta protección? ¿Cómo se pone en marcha esta protección? De una manera muy rápida, una declaratoria. Esa declaratoria tiene unas condiciones que están determinadas en la ley 397 de 1997, en la ley 1185-58 de 2008 y en el decreto único reglamentario 1080 de 2015. Ahí está todo, digamos, el es una afectación a la propiedad, por lo tanto debe estar inscrito en el folio mátrico, registrado en el folio mátrico de inmobiliaria para que surta efectos, pero la declaratoria es el punto más importante. Eso pone en marcha ese régimen jurídico de afectación y tiene como consecuencia la obligación de interponer determinados permisos para su modificación con un régimen sancionatorio especial y un régimen de gestión. Aquí hay un punto importante, es que mientras que a nosotros nos enseñaron que la propiedad estaba regulada por la ley y que estaba determinada en la ley, eso ya no es cierto. Y lo digo así, o sea, Héctor de pronto está en ese momento sufriendo un infarto, pero lo digo es que la propiedad, el legislador ya no es el que define el contenido del derecho de propiedad. El legislador crea las categorías, pero quien define el contenido son los planes, la autoridad administrativa a través de planes de manejo, de instrumentos regulatorios, de resoluciones que pueden cambiar en cualquier momento. Es decir, estamos en una desmaterialización, deslegalización del contenido del derecho de propiedad y una constante o creciente administrativización de su contenido. ¿Por qué? Porque son intereses generales de carácter especial, de carácter técnico, que, digamos, nos llevan a esa idea de administración, pero que no por ello nos debe dejar de generar la pregunta acerca de, digamos, el contenido filosóficamente, si estamos todavía en un escenario donde la ley es la que define el contenido del derecho de propiedad. Yo creo que la respuesta es negativa. Bueno, ¿cómo se gestiona? Y aquí voy a pasar un poco rápido porque es un tema relativamente árido. Hay un documento, un acto administrativo que se llama Plan Especial de Manejo y Protección. Este es el principal caballito de batalla de toda la discusión en tema de patrimonio cultural en la actualidad, al menos patrimonio cultural inmueble de los distintos grupos. ¿Por qué? Pues porque la forma de gestionar el patrimonio cultural es justamente
los planes especiales de manejo y protección, los planes especiales de manejo y protección. Entonces, pues tienen estos requisitos, poca participación ciudadana realmente, interesantísimo, yo creo que este es el punto más relevante, aquí está, es un determinante del ordenamiento del territorio, y ahí hay un problema. A ver, mientras que punto esencial, el PEMP pasa por encima del POT. Coca-Cola mata tinto. El PEMP le gana al POT. Y entonces cuando ustedes llevamos 2 días diciéndoles que el POT es lo más importante, que los municipios se toman en mano, que es la expresión material de ese exceso de representación que nos tiene el Consejo, no, aquí es la Secretaría de Cultura, el Instituto Correspondiente de Cultura, el alcalde dice, pues modela, formula el PEMP requiere aprobación del Ministerio de Cultura y fíjense que en el fondo hay una relación muy tensionante porque el PEMP también regula usos del suelo, el PEMP define usos del suelo y luego ¿quién tiene que adecuarse a esos usos del suelo? El POT. Claro, uno dirá, pues facilísimo, pues esa es la teoría de los determinantes, son determinantes urbanísticos. Claro, pero ese determinante es un poco particular porque nos han dicho justamente que la cultura es lo más arraigado a lo local, es lo más arraigado al territorio. Entonces hay una cierta ruptura del principio de representación en este punto. Y son aspectos muy técnicos, pero que realmente tocan situaciones sociales muy sensibles. Y digamos que hemos visto esas dificultades a la hora de aplicarlo. Claro, el PEM finalmente es una promesa de mayor turismo, pero cuando las ciudades ya son turísticas, el PEM se convierte en un escenario de tensión entre autoridades locales y nacionales. La pregunta es, cómo garantizar que se, digamos, logre esa coordinación. La verdad es que al fonoaudiólogo que nos habló Héctor, al fisioterapeuta, también hay que llevar a un oculista, porque son muchas veces dificultades de visión en la forma en cómo se debe ordenar el territorio, diferencias de visión en cómo se debe proteger la cultura en el territorio y de cómo se debe garantizar. De nuevo, con problemas de la cultura es una manifestación que sale de abajo hacia arriba y el PEM finalmente termina siendo un instrumento que sale de arriba hacia abajo. Y eso es muy difícil. Y pues vamos también a una discusión mucho más profunda y es a la crisis, yo creo, no diré crisis porque a mí el análisis de términos de crisis no me gusta, pero sí a la duda de la planeación como instrumento de actuación administrativa. Ayer lo dijeron, yo creo que una frase que me gustó mucho, bueno, bueno, planeamos y qué, ya estamos cansados de planes, no hagamos más planes. Y yo creo que es un punto muy válido. Entonces no es tanto una crisis de la planeación, sino una puesta en duda de esa planeación. Claro, hay otras herramientas de protección sobre las cuales pasaré rápido, protección judicial, a partir de acción popular, mecanismos tradicionales, nulidad de restablecimiento del derecho, reparación directa, bueno, y una protección administrativa especializada, un policivo, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, el cual le cambiaron el nombre porque el de policía les parecía que sonaba feo, y unas competencias propias de sanción derivadas de la Ley 397. Y entonces, ¿qué es lo que quiero proponer en los últimos 5 minutos? Que quiero realmente centrarme un poco para dejarles las ideas, pasé rápido en los puntos de planificación, está en el texto de la ponencia y, de nuevo, como les reitero, puedo mandarles más material, pero me interesa es que discutamos este punto. Digamos, las dificultades que generó esa nueva idea que pretendo transmitir. Y digamos que no es un tema solamente jurídico, realmente nos toca ser un poco más creativos y yo creo que eso es lo que nos invita todo lo que se ha hecho en los últimos años en temas de desarrollo de centros históricos, de paisaje cultural urbano, de Hábitat 3, digamos, de todas esas transformaciones en la forma de ver el mundo y de forma de regular ese mundo que está existiendo. Entonces, pues lo primero, primer problema. El PEM se ha entendido con una dimensión estrictamente arquitectónica, monumental. El PEM, hoy los PEM están hechos por arquitectos. Y entonces es un punto interesante cuando uno mira que el contenido del PEM tiene que tener en cuenta un estudio socioeconómico, que tiene que tener en cuenta esas manifestaciones. Entonces, el problema es, y en algún momento es una pregunta que me hizo, pues una discusión que tuvimos con el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escobar, él me decía, mire, tengo un problema, yo ya protegí la casa, pero ahora ¿cómo hago que en Bogotá se mantenga una empresa que hace sombreros? Ya la gente no compra sombreros. ¿Cómo hago para que eso pase? Y entonces, esa pregunta es lo que me llamó la atención, y yo creo que era muy clara para el ministerio, es que no estamos hablando solamente de lo monumental, de lo arquitectónico, estamos hablando de la protección de las manifestaciones, porque el barrio no es solamente los edificios, el barrio es la vida que hay ahí. Entonces hay un entrelazamiento, un entrecruzamiento entre patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial, y no hemos logrado hacer
esa conjunción, y el PEM podría ser un escenario para hacerlo. Si dejamos de pensarlo como una herramienta de planeación urbana, solamente y exclusivamente lo es, pero no solamente. Y tener en cuenta esos aspectos socioeconómicos. Claro, el problema es, hay una difícil relación de funciones y competencias entre los actores. Entonces, se quiere hacer el PEP de 5 acciones populares, 3 acciones de tutela, que porque no me escuchó a mí, que porque escuchó al otro, y hay muchos conflictos en el territorio que no se han solucionado. Solucionarlos en el PEP es casi imposible. Entonces, pues, si no soluciono primero los conflictos del territorio, difícilmente puedo tener una herramienta que pueda ser apropiada por la comunidad. Claro, hay que entender el patrimonio cultural como un recurso. Y en eso, con el profesor Jorge Agudo, yo soy de la escuela de David Godme, de protección, conservación, protección y conservación, gestión, valorización. Claramente los recursos culturales son un instrumento de valorización de la propiedad pública y privada, pero lo difícil es encontrar ese equilibrio entre valorización y conservación de los usos, conservación de los lugares. Aquí, ¿cuál es la expresión más clara de esto? La gentrificación. Y la pregunta que se nos da entonces es cómo conservar los usos tradicionales, cómo utilizar estas herramientas para garantizar esos usos tradicionales. Y yo creo que es justamente en esa interpretación multidimensional de los planes especiales de manejo y protección, multidimensional de la declaratoria BIC. No es suficiente con declarar el bien de interés cultural, no es suficiente con dar un instrumento de planeación urbana que yo le llamo PEMP. Se requiere hacer una, digamos, política integral, decidida de protección de lo cultural en el territorio y además coherente, con una visión concreta de ciudad, con una visión de centro histórico, con una visión de espacio urbano, que hoy en muchos lugares no tenemos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la mejor forma de proteger lo que más ha llevado a la protección del patrimonio cultural ha terminado siendo el turismo. Entonces, yo sé que eso me sirve para tener turismo, por lo tanto, protejo en vez de protegerlo por la manifestación en sí misma. Porque hay muchos lugares, y ahí hay una tensión muy grande que yo creo que quiero poner de presente en la siguiente diapositiva, es esa tensión entre turismo y sobreexplotación del territorio. Y hay otro problema distinto, y es que nos hemos enfocado en el patrimonio cultural material, pero esta semana tuvimos noticia de la anulación del título colectivo de la Boquilla. Y ese debate es muy, muy interesante, yo creo que muy equivocado por parte del Tribunal de Bolívar, pero en el cual dice, fíjense lo interesante, solamente se pueden adjudicar titulación colectiva en suelo rural. El POT dice eso solo es urbano, y entonces el Tribunal de Bolívar pues decide anular el acto administrativo considerando que si no es rural no se puede adjudicar en titulación colectiva. Y claro, eso ha generado una cantidad de debates en el territorio, fíjense, ya no estamos hablando de PEM, pero sí estamos hablando de una manifestación cultural y de cómo no solamente a través de instrumentos como el patrimonio cultural material o inmaterial, estamos llegando o estamos incidiendo en el territorio en lo cultural. La titulación colectiva claramente va a ser una de esas, digamos, como esos campos de batalla, y cada vez más va a ser un campo de batalla en ese escenario. Entonces, algunas ideas para concluir en esos 40 segundos. Primero, tenemos que pensar que nos toca proteger algo más que los edificios. Tenemos que salir de lo estrictamente monumental y reconocer el carácter multidimensional de la cultura como determinante de la formación de las ciudades. Y no como determinante del ordenamiento del territorio, pero sí de la formación de las ciudades. Las manifestaciones culturales forman las ciudades, definen las ciudades. Y esas manifestaciones, aquí espero que me esté escuchando Samuel Baena, con quien vamos a tener más tarde una conversación al respecto, funcionan por fuera del derecho. No son ilegales, pero funcionan por fuera del derecho. Y nuestro ordenamiento jurídico tan positivista, tan tradicional en esos términos, claramente nos cierra mucho ese enfoque, digamos, hacia lo formal. Pero lo que sí tenemos, digamos, que tener en cuenta es que la ciudad no se construye necesariamente a partir de lo formal. A la cultura no le importa el POT, a la cultura no le importa el PEMP, la cultura se va manifestando, se va desarrollando. Y es deber de las autoridades locales, es deber de las autoridades nacionales, en un tema donde la coordinación es esencial, es deber lograr integrar esas formas, esas visiones del territorio. Entonces, pues, yo sí creo que hay que reconocer la autonomía de la dimensión cultural del territorio. Y dos puntos esenciales. Un concepto que yo creo que tenemos que utilizar más, y es que tenemos que evitar el urbanismo extractivo. Tenemos que evitar ese urbanismo que lo que busca es sacar y sacar y sacar y no aportarle a la ciudad. Y la sobreexplotación del territorio, sobreexplotación que además puede ser una sobreexplotación de turismo, sobreexplotación de cargas comerciales, que pues sí, yo protejo el edificio, pero pues definitivamente no estoy protegiendo la manifestación cultural que el edificio buscaba garantizar. Entonces, pues debemos reforzar la idea de paisaje cultural urbano y el patrimonio cultural como foco de desarrollo, sin duda, pero con los
peligros que ya he puesto de presente. Promover mecanismos como el reciclaje urbano, del que les va a hablar mañana Giuseppe Piperata, que es otro de mis héroes en la vida, y que hay que justamente entender cómo recuperamos esas partes de las ciudades, pero cómo reutilizamos esos bienes públicos y privados. Y este es un punto que me parece esencial, y es proteger a toda costa el patrimonio cultural como recurso de los ciudadanos. Colombia es un país que tiene, digamos, grandes manifestaciones culturales. Colombia es un país, digamos, definitivamente cultural. Y ese punto, ese pequeño aspecto de nuestro sistema jurídico, o sea, somos potencia, o somos los países más mega biodiversos, pero también somos los países, Colombia es 5, 10, 20 países en uno solo. Cada ciudad tiene su propia manifestación cultural. Yo creo que ese reconocimiento de la autonomía de la dimensión cultural del territorio es un imperativo, pues porque el cultural es un recurso que abunda en este país. Muchas gracias y pues quedo pues, para preguntas si hay.